Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Voces Misioneras. En esta oportunidad tengo el privilegio, me acompaña Bustos. ¿Cómo estás, Bustos? Muy bien, Tamo, feliz de ser tu coanfitrión por primera vez aquí en Voces Misioneras. Bien, bien, muy bien. Gracias por atender el llamado ahí. Ojalá no sea la última tampoco que nos acompañes, pero sí, la verdad muy emocionado. Este es un episodio que veníamos siguiendo hace varios meses, tratando de concretar, y bueno, realmente hoy se da la oportunidad, así que muy expectante de nuestro tiempo acá. Así que, ¿qué te parece si presentas a nuestro invitado? Claro que también estoy muy emocionado, principalmente porque el invitado del día de hoy también es mexicano y hay muchísima historia detrás de su historia y los comienzos de Cru, no nada más en México, sino en toda Latinoamérica. Y que quiero presentarles a Juan Romero. Juan es staff de Cru aquí en México, y si por alguien podría decir que se puede dar testimonio de tener un corazón apasionado por el Señor desde él. Bienvenido, Juan, al programa de Voces Misioneras. Cómo no, con mucho gusto, con mucho gozo en el Señor. Qué Bueno, bueno. estamos muy agradecidos de tenerte y tenemos algunas preguntas preparadas para ir dándole forma a la conversación, así que estamos emocionados de escuchar tu respuesta. Cómo no. Vamos con la primera pregunta. Contanos, Juan, ¿qué recordás de tu infancia? ¿Dónde naciste? ¿Dónde te criaste? ¿Algunos recuerdos que tenga, algunas fotos mentales que te quedan de ese tiempo? Ajá. Bueno, soy originario de la ciudad de Aguascalientes, que está en el centro del país de México. Realmente vivimos una vida familiar normal. En aquel entonces, en aquellos tiempos de los 30, 40, que cuando yo nací en 24 de 39, cuando empezó la Guerra Mundial, y luego este, eh, eh, formé parte de una familia pequeña. Los tres, mi papá, mi hermana y yo, ferrocarrileros, y mi mamá, pues, ama de casa y atendiendo a sus tres ferrocarrileros. Mi hermana trabajando en las oficinas, mi papá era mecánico eh, con las máquinas de vapor, y yo estuve trabajando en todos los departamentos ahí de ferrocarril, almacén, carpintería, fundición, porque era auxiliar, donde faltaba algún empleado, entonces me tocaba ahí su lugar. Y vivíamos una familia normal. Como familia, en cuestión espiritual fue muy, muy normal, porque la persona que nos rentaba un lugar en donde vivíamos, ellos vivían enfrente de esa propiedad que tenían, y ellos se reunían semanalmente a estudiar la Biblia y a cantarle al Señor. Y éramos niños, mi hermana y yo, y asistíamos ahí junto con mis padres. Como que ahí el Señor fue preparando mi corazón para las cosas espirituales. Aprendí de los personajes de la Biblia y todo. Pero ya en la adolescencia, pues, como que se nos olvidaron esas cosas, y ocupado en el ferrocarril, como les decía, y practicando deporte, el box. Me salía a correr temprano en la mañana y luego ya iba al entrenamiento, y claro, después del trabajo, estudiando inglés porque quería conocer el idioma, porque estaba también estudiando dos carreras técnicas en radiotécnico. Y estar ocupado, andaba también con un compañero, un vecino que era fotógrafo, y andaba aprendiendo de fotografía. Total que esa era la forma de vivir, pero con inquietudes espirituales, acerca del sentido de la vida y todo. Después de dar el servicio militar fue cuando se ahondó esa inquietud espiritual. Y yo pensaba que la única solución era empezar de nuevo. Pero ¿cómo? Era así como
cómo nos desarrollábamos, vida social, con los amigos y también con las familias. ¿Y a qué edad comenzó a practicar boxeo? Ha de haber sido como a los 17 años más o menos, que me iba temprano en la mañana, a las 4 de la mañana iba a un cerro ahí que le llamamos el Cerro de la Cruz ahí en Aguascalientes y pasaba ahí por unos balnearios y ida y vuelta y luego a bañarme con agua fría para tensar los músculos. Según un manualito que me habían regalado de Jack Dempsey acerca del boxeo. Pero bien curioso porque mis dos amigos muy cercanos, uno era fotógrafo y el otro era corrector en uno de los periódicos. Los tres practicábamos el boxeo, pero yo fui el que me metía los guantes de oro. Y dice, no, también nosotros participamos. Y dice, yo escribo lo que pase ahí en esa noche. El otro dice, yo tomo las fotografías. Y por ahí hay una foto ahí y un artículo que sacó uno de los compañeros. Pero ellos no se animaron a entrarle a los guantes de oro porque tenía su chiste, ¿verdad? Porque nada más tuve dos participaciones y con eso tuve para quedar curado del boxeo. Suficiente, ya se Ah, practicó y hasta ahí, ¿no? Muy bien, Juan. Queremos preguntarte un poquito sobre tu relación con Dios. ¿Cuándo comenzó tu relación con Dios? ¿Cómo fue que tuviste ese encuentro con el Señor? ¿Qué puntos destacantes tienes como de esa parte de tu vida? Pues como les decía, teníamos unos vecinos que nos invitaron algún tiempo para ir a su hogar, a aprender himnos y personajes de la Biblia y todo. Pero la inquietud más fuerte fue después del servicio militar, en que pues me preguntaba ya el propósito de la vida y si siempre voy a ser ferrocarrilero o cuál es el futuro. Ahora, yo sabía de Jesús y sabía de Sansón y de todo, pero no aplicado a la vida. Entonces, tuve una experiencia muy interesante viendo en una ocasión de dar el servicio militar, había dos soldados que estaban ahí cerca del cuartel, pero que estaban peleando y uno de ellos tenía al otro en el piso y le estaba golpeando feo. Y como yo andaba con eso del boxeo y todo, se me ocurrió agarrar a uno de los soldados en el hombro y decirle, ya, ya, déjalo y todo. Y se me quedó viendo con una mirada de odio y todo porque estaba interrumpiendo ahí el pleito con el compañero y me lanzó una piedra, pero de una forma terrible, gracias a Dios que no me dio, pero ya ahí aprendí que el que mete paz saca más, entonces ya aprendí la lección. Pero pues andaba con inquietudes espirituales sobre el propósito de la vida y todo, y la única solución que yo veía era empezar de nuevo, pero ¿cómo? Y fue cuando el Señor puso en mi corazón el deseo de asistir a la iglesia de ahí de Aguascalientes, que estaba en el centro de la ciudad. Y ahí fue recibido por una ex compañera de la secundaria y me dio la bienvenida. Y en esa noche el Señor respondió a las inquietudes que yo traía, porque el mensaje que dio el pastor Juanito Higel era sobre 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y en mi interior decía, esto es lo que yo he andado, pero ¿cómo puedo estar en Cristo? Y él mismo dio la respuesta cuando citó Apocalipsis 3:20 de que Cristo estaba llamando a la puerta del corazón. Y entonces hizo la invitación a pasar al frente. Y yo estaba en el último asiento ahí de la iglesia, pues caminé hasta el frente y ahí fue donde rendí mi vida al Señor y fue cuando Él se hizo mi Salvador y además mi Señor. Y lo primero que hice el lunes fue salir del trabajo, bañarme e ir a comprar una Biblia con aquellas personas con las que nos reuníamos en su casa, porque ellos tenían además una mueblería y además vendían Biblia. Y les dio mucho gusto que pues ya tenía tiempo que no me veían, pero llegué a comprar mi Biblia y empecé a leerla. Y fue cuando ya fui más frecuente
en reunirme con los jóvenes ahí en la iglesia y aprender de la escritura. Así que el Señor fue llenando aquel vacío y el Juanito Higel nos llevó a través de Romanos, no solamente a recibir el perdón de nuestros pecados, a empezar una nueva vida, sino a hacer una entrega de nuestra vida. Y nos llevó a aplicar Romanos 12, 1 y 2. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Y ahí fue donde hice una entrega total al Señor de mi vida. Y ahí fue donde Juanito Higel nos discipuló a un grupo de jóvenes, no nada más yo, sino a los jóvenes que nos reuníamos. Y nos dio palabra y estuvimos creciendo en el Señor. Y fueron años, unos 2, 3 años, y surgió la inquietud en qué quería el Señor que le sirviéramos. Qué bueno. Avanzando en su historia, Juan, ¿cómo fue que usted se dio cuenta que Dios le estaba llamando a servir a tiempo completo? Y cómo por ahí, dónde entra Cruzada Estudiantil o CRU en todo ese proceso, ¿no? En ese tiempo de búsqueda de en qué quería el Señor usar mi vida, recibí 4 invitaciones. Una, ir al seminario y a ser pastor y atender iglesias. La segunda, aprender a organizar centros sociales, porque ahí es donde aprendí inglés y así hice deporte y todo. Y la iglesia invitó para una beca para ir a capacitarse a los Estados Unidos para fundar centros sociales de parte de la iglesia. Y otra, una beca para estudiar medicina desde la preparatoria y toda la carrera y ejercerla en el campo, atendiendo a los campesinos, ¿no? En las iglesias del campo. Y la otra fue la invitación que Sergio García acababa de ingresar a la Cruzada Estudiantil. La había recibido en el 60-61 la capacitación que daban en Minnesota, la Cruzada Estudiantil de los Estados Unidos, o sea, Campus Crusade. Campus Crusade había sido formado ya en 1951 en la Universidad de Los Ángeles, en California. Y ahí fue Sergio a recibir la capacitación y regresó a México con la visión de alcanzar a las universidades para ayudar a cumplir la gran comisión. Entonces llegó con los mensajes básicos de cómo vivir vidas limpias, cómo respirar espiritualmente, cómo ser llenos del Espíritu y cómo hacer discípulos. Él me llamó porque iba a hacer la visita a los jóvenes de ahí de la iglesia y compartir esta visión de alcanzar las universidades. Y fue cuando nos enseñó las 4 leyes y la respiración espiritual. Y la empezamos a poner en práctica ahí en las misiones donde íbamos como iglesia. Empezamos a tener fruto cada uno en nuestra vida. La gente empezó a recibir a Cristo en nuestros trabajos, con nuestra familia. Y eso se lo compartí a Sergio en una carta. Y entonces fue cuando pues él agradeció que habíamos aplicado lo que él nos había ido a compartir. Y fue cuando ya me hizo una invitación formal para recibir la capacitación en Cruzada ya en la UNAM, en donde él había empezado el ministerio en la Facultad de Derecho. Entonces ya pedí permiso en el ferrocarril, les compartí a mis padres del llamado, que el Señor me estaba llamando, y el lugar en donde él, podía servir al Señor. Y y también con el apoyo de nuestro pastor y los misioneros que nos habían estado edificando en la vida cristiana. Entonces llegué a la Ciudad de México, ahí a la UNAM, en enero 7 de 1963 y fue cuando recibí ya la capacitación ya formal de parte de la Cruzada y en unos mensajes que el director dio a un grupo de jóvenes de una iglesia acerca del hombre que Dios usa y nos habló de Elías y nos habló de Moisés, de Pablo
y ahí fue donde el Señor dijo, aquí te quiero, en este ministerio. Y fue cuando ya compartí con el hermano Sergio, dije, el Señor está inclinando mi corazón a que venga aquí a la cruzada, a que reciba la capacitación y si me aceptan, pues aquí estoy listo. ¿En qué año fue eso? ¿En qué año entró? En el enero 7 del 63. No cumplía el año la cruzada porque cruzada fue fundada en México el 22 de febrero del 62. O sea, antes de que cumpliera el año fue cuando ya entré a la cruzada y recibí la capacitación y en el mes de agosto asistimos un grupo, Sergio y su hermano Antonio y la esposa de Antonio y otros coordinadores al primer Congreso Internacional de la Cruzada en Arrowhead Springs. Un año antes lo había adquirido la Cruzada como centro de capacitación para el mundo. Entonces nos tocó a nosotros participar en ese primer Congreso Internacional. Un privilegio para el grupo que asistimos. Y de regreso fue cuando ya me hicieron mi primera asignación. Wow, ya. Ajá. Cuando hice ya la solicitud de ingresar al ministerio, hubo dos personas que participaron. Sergio, que fue el que me invitó, el, el que fue el primer director para América Latina, estaba Robert Kendall, le decíamos Bob Kendall, que fue el primer director para toda América Latina. Y entonces ellos fueron los que tenían que decidir si me aceptaban. El problema que Sergio presentó a Bob Kendall fue que, pues, yo no había hecho ya cursos universitarios, renuncié a hacerlos, la carrera de medicina. Entonces, le presentó ese problema a Bob Kendall y Bob Kendall dice, ese no es el requisito, dice, para ser obrero del Señor y ayudar a cumplir la gran comisión. ¿Ama a Jesucristo? Dice, sí. ¿Está teniendo fruto? Sí, está teniendo fruto abundante. Dice, entonces, dice, lo aceptamos. Entonces, realmente fue por la recomendación de Bob Kendall que le quitó la duda a Sergio y dice, ustedes están empezando en el ministerio. Entonces, aquellos hombres que el Señor ha tocado y que le han entregado su vida y están entregados realmente a ayudar a cumplir la gran comisión, adelante, que siga Juan. Y por la gracia del Señor, pues soy el coordinador que ha durado más, desde el 63 hasta ahora del 2025. Así que es la gracia soberana del Señor que fue el que me llamó y me capacitó y pues aquí me sigue todavía usando para animar y decirles a todos que vale la pena entregar a la vida al Señor. Mm. Qué increíble, Juan. Es de verdad muy emocionante escucharlo y es un testimonio de la fidelidad de Dios y 62 años de ministerio. Es increíble. Uno siempre enfoca mucho o trata de resaltar los momentos buenos y agradables y las cosas que llaman para celebrar. ¿Qué es lo que usted ha aprendido de Dios en los momentos difíciles? Que seguro todas estas décadas habrán habido momentos que pusieron a prueba su fe o le hicieron pensar, pero ¿qué aprendió de Dios en esos tiempos? Antes de pasar a eso, no sé, quisiera compartir dos cosas que confirmaron mucho el llamado de que él me quería en cruzada y Sí, quisiera compartir dos casos específicos. Uno de ellos, un joven estudiante de ingeniería civil,
allí en la entrada a su facultad estaban sus compañeros entrando y saliendo a la facultad y estábamos platicando de cosas espirituales y llegó el momento de que se decidiera por Cristo y le dije que si quería recibir a Cristo. Y dice, sí, y entonces le dije, bueno, vas a hacer esta oración, ¿me sigues? Y entonces tú me sigues a mí. Dice, sí, dice, ¿y por qué no nos hincamos? Dije, ¿y por qué no? Y ahí, enfrente de todos los estudiantes que estaban saliendo y entrando a la facultad, nos hincamos y ahí él recibió a Cristo en su corazón. Ese fue ese caso ahí en la universidad y muchos otros, ¿verdad? Que pudiera compartir. Pero otro, en mi primera asignación en Ciudad Guzmán, Jalisco, encontré a un joven que estaba en un parque, en el parque ahí de este lugar, y estaba ahí con sus cuadernos y estaba preparando unas clases porque estaba en la prepa. Entonces le pedí su colaboración para una encuesta y todo, y llegamos al punto de compartirle el Evangelio. Entonces le compartí el Evangelio, las 4 leyes, que en aquel entonces no era con el folleto, teníamos que escribirlos y pedirle que abriera el Nuevo Testamento y que leyera los versículos y todo. Y al final, el momento de la decisión, le dije, ¿te gustaría invitar a Cristo a entrar a tu vida después de lo que he compartido contigo? Dice, sí, sí me gustaría. Dice, pero déjame esta tarde y esta noche meditarlo y nos vemos mañana aquí mismo. Y entonces te voy a dar mi respuesta. Y ya nos encontramos en la mañana. Estaba él ahí sentado en la banquita esperándome. Y entonces me dice, Juan, tú hablaste ayer todo el tiempo. Hablaste hasta por los codos. Dice, ahora me toca hablar a mí. Sí, muy bien. Y su nombre es Ramón Alcázar. No se me olvida el nombre de este muchacho. Y dice, a ver, Ramón, de todo lo que me compartiste ayer, yo no sé si tú lo creas, pero ha llegado tanto dentro de mí que si me dijeras que no era cierto, que no me importaba. Ya, era algo que a mí ya me pertenecía. Dice, tú me encontraste aquí en este lugar, pero no es accidental, porque yo vengo aquí todos los días a hacer mis tareas y todo, y estoy esperando encontrarme con aquel que le quitó la vida a mi padre antes de que yo naciera. Dice, y anoche invité a Cristo a entrar a mi vida. Dice, anhelo ese deseo de vengar a mi padre. Dice, ya se quitó de mí y eso ya lo dejé en las manos de Dios. Quiero seguir conociendo más a Dios. Y tuvimos la oportunidad de seguir teniendo más relaciones. Ya después él se fue a estudiar medicina a Guadalajara y 2 años más nos volvimos a encontrar. Y él ya estaba estudiando la carrera que él quería. Así que fueron de aquellos momentos en donde el Señor confirmó que aquí era donde quería. Y de los Wow. momentos difíciles fue cuando mi padre me había dado permiso para capacitarme y todo, y recibí la visita de mi hermana y de mi papá cuando estaba en mi primera asignación en Ciudad Guzmán, y me dijeron, Juan, tu papá ya no está de acuerdo en que sigas aquí. Dice, porque no tienes una forma segura de sostenerte. Y tú le dijiste a él que querías formar tu familia, pero pues él no ve cómo lo vas a hacer. Y dice que va a venir por ti para platicar y que regreses a casa. Y dije, bueno, permítanme. Y entonces le escribí una carta a mi padre en donde le dije, papá, ya recibí el mensaje de parte de mi mamá y de mi hermana de que quiere venir aquí conmigo para retractarse del permiso que me dio para venir a capacitarme. Pero quiero solamente compartirle lo siguiente. Cuando ya andaba en el boxeo, pude haber perdido la vida en un momento. Y usted me enseñó mucho y me platicó mucho de llegar a ser torero, porque también yo tenía las ganas de andar toreando, de
andar siguiendo la carrera de los toreros y de cómo se enfrentaban ahí a las bestias y las toreaban y todo. Y también quise ser torero y no me lo impidió. Es más, ¿se acuerda usted que la segunda vez cuando los guantes de oro me apagaron los ojos y me los cerraron y me tuvieron que poner bisteces en la mañana y todo, y ya no me pude levantar y todo, y usted no me dijo nada? Y ahora que he decidido entregar mi vida a Jesús y ayudar a los muchachos a que conozcan a Dios y todo, dice que no. Está bien, recibo la visita. Y si usted me dice que no, el Señor me dice en su palabra que obedezca a mis padres para que me vaya bien todos los días de mi vida. Pero quiero que sepa que esto es lo que Dios ha puesto en mi corazón y quiero hacer. Pero si usted me retira el permiso, no quiero desobedecerlo. Pues pasaron algunos días, fui a Aguascalientes ya en diciembre para regresar a México y entonces mi papá me dice, a ver hijo, siéntese aquí, platíqueme, a ver qué es lo que hace con los jóvenes, qué es lo que está haciendo en este ministerio. Entonces ya le platiqué algunas de las experiencias y todo. Dice, mi hijo, sígale adelante. Y ese fue uno de los difíciles, de los momentos difíciles que el Señor me permitió llevar y ya, me dio el apoyo. Mi mamá, pues a ella le pudo mucho porque dice, yo oraba, mi hijo, que se acercara a Dios, que lo conociera. Dice, pero que no se fuera de la casa. Le dije, mami, acuérdese que Dios nos da más de lo que pedimos. Así que usted pedía nada más que lo conociera y que viviera bien y todo, pero no que me entregara a Él. Pero pues el Señor me llamó. Dice, está bien, está bien. Y cuando ella ya estaba muy malita y todo, y que pasé por ahí, por la ciudad, y pasé un tiempo duro con ella porque le dio cáncer y estaba en tratamiento y todo. Dice, mi hijo, sígale, vaya a seguir su misión, a la cual Dios le llama. Y ya, me tuve que ir. Y después en la campaña de ya la encontré en Tijuana, fue cuando recibí el mensaje de mi papá que pues ya estaba pronto a salir. Entonces tuve que volar de allá, de Tijuana a Aguascalientes para estar en los últimos momentos de la partida de mi mamá y decirle que Dios me estaba usando. Sí, qué bueno, mijo, qué bueno. Dice, yo ya estoy para encontrarme con el Señor. Así que fueron momentos difíciles. Y otro fue cuando recibimos al primer hijo, por poco, o sea, Vicky y el primer hijo. Y el Señor nos concedió el milagro de hacer un milagro sobrenatural y le concedió la vida a Vicky y a Juan Elías, porque le dio eclampsia a los 7 meses y estuvieron a punto de partirlo. Y el Señor nos concedió la vida de los dos y luego también más adelante la vida de Anita en el 71. Pues todas estas cosas valen la pena sufrirlos, experimentarlos, ver la provisión del Señor y seguir adelante. Wow, momentos y grandes dificultades hay en la historia. Quisiéramos saber qué le dirías a ¿qué te dirías a ti mismo en tu juventud? ¿Qué serían algunas cosas que dirías, bueno, ahora sé, y eso me gustaría que lo supiera mí mismo de la juventud, ¿no? El Juan más joven. ¿Qué sería algo? Pues yo me diría que todas las cosas que experimenta uno caminando con Jesús, teniendo la comunión con el Padre de Jesús y Padre nuestro, y experimentar la fortaleza del Espíritu Santo para afrontar los problemas, certera de lo que hemos de responder y de lo que hemos de hacer en determinados momentos, pues no se compara con cualquier éxito que hubiera podido tener si era boxeador o si era torero o si tenía éxito ahí como obrero en el ferrocarril, porque mi papá era líder de los ferrocarrileros y él me pudo haber conseguido un puesto, pero él era honesto. Es más, hasta le decían Benito Juárez, porque hasta se parecía a él.
Dice, él era recto. Y dice, no voy a hacer una chicanada de que meter a mi hijo cuando hay muchos otros que tienen el derecho para adquirir puestos. Así que, pues no, no se compara lo que uno pueda experimentar profesionalmente o socialmente, a ver vidas rendidas a Jesucristo y luego estarlo haciendo con otras personas, que es la misión de Cruzada Estudiantil, ¿verdad? Que es ganar, edificar y enviar a otros para que sigan haciendo lo mismo. Y pues estoy agradecido con mi pastor, con Juanito Higel, con Bob Kendall, con Sergio García y con todos mis directores que he tenido, a Sweet Anderson, a Bill Bright y a todos los directores que hemos tenido que han sido un ejemplo para nosotros a seguir. Y pues tenemos ejemplos muy fuertes en el ministerio para seguir, ¿verdad? Uno de ellos, André Cole, George McLauer, todos nuestros compañeros del ministerio que somos parte del mismo cuerpo y estamos en las mismas luchas. Así que vale la pena Ujú. entregarse totalmente al Señor. ¿Qué le diría a usted, Juanito, a un coordinador nuevo? Tenemos en muchos países hay gente que está comenzando esta carrera de servir al Señor a tiempo completo, que llevan, no sé, un año, un par de años, menos de 5 años. ¿Qué le diría usted a ellos después de haber andado más de 60 años así? Pues que no dejen de cultivar su tiempo con Dios. El ejemplo que recibimos de Bill Bright de cómo se pasaba tiempos, cuarentenas, ayuno y oración, estar con el Señor. Ejemplos del el doctor Hegel, yo fui testigo de un hombre que en la madrugada se ponía a hablar con el Señor. Una vez en un cumpleaños mío, lo acompañé a unas conferencias que él fue a dar en Tequesquitengo, ahí en Morelos, a unos misioneros y me tocó acompañarlo y dormimos en el mismo cuarto y me tocó de madrugada ahí hablando con el Señor, entregándole su vida para las conferencias que iba a dar ahí. Eso que él nos compartía en el libro de eso, de Secretos de la Oración, no era teoría, sino que lo vivía, ¿verdad? Y lo que impulsó Sergio después con el oratorio y todo de hacer veladas de oración y vigilias de oración y todo, un énfasis, no dejar el tiempo con el Señor y el compañerismo, escuchar el consejo de los coordinadores que han tenido más tiempo en el ministerio y la obediencia al Señor, ¿verdad? Y la llenura del Espíritu, ¿verdad? Que es algo que hemos de enfatizar. Dice Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Y puede ser embriagarse con vino, con fama o con cualquier otra cosa. Dice, sed llenos del Espíritu. Y no es nada más una vez, sino dice mantenerse llenos del Espíritu, que es lo que nos enseña. Bueno, pues ese es un comercial no pagado para Voces Misioneras, porque como tú decías, hay que escuchar lo que otros misioneros, ¿no?, ya con más experiencia han caminado, y justamente estos episodios que Tao y Kelly tan diligentemente se han encargado de recopilar, pues son eso, ¿no?, la historia de las demás personas que están sirviendo al Señor, ¿no? Claro Entonces, que yo comparto ejemplos, pero pues hemos tenido ejemplos en el ministerio, tanto aquí en México como en América Latina, con tantos hermanos que ya no están con nosotros, pero que fueron ejemplos. El hermano Layo era un hermano que inquieto y todo, y hasta el final sirvió al Señor. Y tantos otros hermanos que han sido fieles. Pues tenemos muchos ejemplos en el ministerio de Cruzada. Y claro, en el ministerio, pero además fuera del ministerio, pues en las misiones y pastores como Juanito Higel que sigue, sigue escribiendo, compartiendo experiencias y motivando a la gente a seguir al Señor. Ya tiene 90 años ya. Y el privilegio que el Señor me ha dado que sigo en contacto con Él. Y
Es más, hasta le dije, oye, Juanito, ¿nos puedes dar una entrevista para compartirnos lo que ha significado en tu ministerio, contar con uno de tus discípulos que ha llegado hasta este tiempo en el ministerio? Dice, claro que sí. Por cierto, él me escribió una carta de recomendación cuando salí de ahí de la iglesia. Y esa carta no nada más me recomendaba a mí, recomendaba a todo el ministerio de la Cruzada. Así que incluía a todos los obreros de Cruzada. Y le acabo de decir, pues ahora escríbeme otra carta, dice, porque voy a seguir en contacto con pastores y todo, porque aunque soy emérito, pero pues voy a seguir ahí con los muchachos apoyándolos y todo. Así que necesito otra carta que me escriba. Dice, sí, dame tiempo, y te la vuelvo a escribir. Después, Bueno, porque yo le mandaba de mi vida. qué bueno. Algo que hacemos en estos episodios, Juan, es pedir a nuestros invitados que ellos dejen una pregunta para el siguiente invitado. Así que le voy a pedir ahora que en un momento nos pueda dejar su pregunta para los próximos invitados. Pero lo que nos dejaron, eh, un invitado que estuvo anteriormente fue, si usted tuviera la posibilidad de repetir algo o de cambiar algo que ha vivido, ¿qué sería? O si tuviera la posibilidad de hacerlo de nuevo. Pues seguir disponible al Señor, porque el ministerio de la Cruzada no ha sido la misma siempre, ¿no? Siempre ha estado implementando cosas nuevas. Tiene un énfasis, una cosa, sin dejar de hacer lo básico, que está uno aprendiendo. Yo me acuerdo de un compañero que él escogió ir al seminario y me decía, Yo no me puedo imaginar a ti toda la vida como periquito diciendo dice, y nada más eso. Le dije, si eso es lo que el Señor me pide, para mí va a ser la 1000 o la 2000 veces que comparto el Evangelio de las 4 leyes, pero para aquella persona a la que vaya a abordar va a ser la primera vez. Ahora, si es lo que Dios me pide, pues estoy dispuesto, pero no, Dios tiene mucho más en el ministerio de Cruzada para servir en diferentes áreas, diferentes aspectos de la vida de nuestras sociedades. Así que estén. Qué bueno. Gracias, Juan. ¿Qué pregunta crees que quisieras dejarle a la siguiente persona que va a grabar en el siguiente episodio de este podcast? Lo que significa para él Jesucristo, Lo que para esta persona, entregarse a él, conocerlo a fondo, no solamente en el perdón de los pecados, provisión para nuestras necesidades, sino verdaderamente seguirlo como Él nos instruye en su palabra, ¿verdad? No nada más los goces de seguirlo, sino también los sufrimientos. Como decía el apóstol Pablo, conocer el poder de su resurrección y el compañerismo de su sufrimiento. así es. Muchas gracias, Juan. Yo creo que ha sido un gran episodio con muchísima profundidad y un gran viaje al pasado y a las cosas que Dios hizo en tu vida y estamos seguros que seguirá haciendo en la vida de otras personas, ¿no? Que están ahora sirviendo en el ministerio. Exacto. Sí, Juan, la verdad ha sido excelente. Muchísimas gracias por tu tiempo, tu disposición. La verdad honramos mucho tu vida y el testimonio de fidelidad de Dios, compromiso. Ese es un verdadero privilegio poder escucharte y aprender de lo que tenés para compartir. Así que gracias por modelar fidelidad. Eso es muchísimo. Yo creo que el Señor tiene es muchas cosas para vos, Juan, cuando estemos con Él. Así que qué placer y privilegio, la verdad. Y seguimos animados, como decía Juan al comienzo del episodio, es increíble verte después de tantos años y verte todavía apasionado por los estudiantes del discipulado, que Dios cambie las vidas. Ojalá tengamos ese deseo y esa pasión en nuestro corazón, los que también servimos a Dios en este ministerio. Dios te bendiga, Juan, oramos por tu salud
que Dios te siga manteniendo con salud a vos y ahí en tu familia. Así que gracias. Quisiera solamente como última palabra es que todo esto, por la misericordia, por el poder de Dios, atrás de nosotros ha habido ejércitos de hombres y mujeres que han creído en nuestro ministerio y nos han apoyado. Aquella inquietud de mi papá de cómo te vas a sostener, dije, tuve oportunidad de que él viera testimonios de gentes que nos apoyaron, algunos de ellos toda su vida, dos misioneras que me enseñaron la Biblia allá en la iglesia y todo, que hasta una de ellas me dio para mi traje cuando me casé con Vicky y todo, y hasta que el Señor la llevó a dos misioneras juntas. Así que no estamos solos, atrás de nosotros, de cada coordinador hay un grupo de personas convencidas también de lo que estamos haciendo. Y también pues agradecerles a ellos que han caminado con nosotros. Y como les decimos en las cartas de oración, esto que les compartimos, ustedes forman parte esencial, ¿verdad? Así Así es. que cuiden mucho por sus socios de ministerio. Excelente. Bueno, eso ha sido todo. Ya lo escucharon de parte de Juan. Muchísimas gracias, Bustos. Te pasaste. Gracias por acompañarnos también. Y bueno, nos veremos en el próximo episodio de Voces Misioneras. Dios le bendiga. Un abrazo. Gracias.